Shabbat Shalom, queridas hermanas, muy buenas noches. Estamos reunidas un día más y hermanos para a través de este Shabbat compartir el estudio de una nueva porción. Y esta semana estamos estudiando la Parashá Re'eh. Y esta es la porción número 47, hermanos. Ya casi estamos terminando el ciclo de Torah de este año. Y Re'eh significa mira, he aquí, observa. Y este término re'eh es mucho más fuerte, es más enfático que Shema. Shema ya hemos aprendido que significa escuchar y obedecer. Esta porción nos enseña, re'eh, que ver tiene que ver mucho más que con solamente mirar. Es tener una visión más profunda, una visión interior con los ojos del corazón. Entonces, en hebreo, lo que se traduce literalmente con re'eh es: he aquí, pongo delante de ustedes, de sus rostros, hoy una bendición y una maldición. Entonces, esta porción tiene 55 preceptos y 20 de ellos todavía rigen en nuestros días. Entonces, solamente vamos a mencionar lo que todavía rigen en nuestros días. Tenemos que degollar a los animales y a las aves, tal como la Torá especifica, porque no podemos comer sangre. No comer ningún miembro del animal mientras está aún con vida. No agregar o aumentar los preceptos estipulados por la Torá. No quitar o disminuir los preceptos estipulados por la Torá. No escuchar a aquel que profetiza en nombre de una idolatría. No amar ni buscar el bien que pretende convencer a un judío para que haga idolatría, o a un hebreo, claro. No dejar de odiar a aquel que pretende convencer a un hebreo para que haga idolatría. No tratar de convencer a un hebreo para que haga idolatría. Examinar bien a los testigos para descubrir si alguno de ellos está mintiendo. No causarnos heridas, o sea, tatuajes en nuestro cuerpo a la manera de como lo hacen los pueblos idólatras. No arrancarse los pelos de la cabeza por los muertos. Revisar los signos de kashrut de las aves. No comer insectos voladores. No comer ningún animal que haya muerto aún muerte natural sin shejitá. Shejitá es el proceso en donde se corta la vena y se desangra el animal. Cobrar las deudas a los no hebreos. No endurecer el corazón con el pobre. Darse de acá acorde a nuestras posibilidades. No impedirse de prestar ante la cercanía del año sabático. No comer hametz desde la tarde anterior a Pesach. Alegrarse en las festividades. Entonces, todos estos son preceptos que todavía están vigentes hoy para nosotros como pueblo de Israel. Entonces, esta porción re'eh es una porción de la Torá que nos recuerda que tenemos la opción de elegir entre la bendición y la maldición, entre una vida de fe y de esperanza y otra en la que la elección ya se ha hecho. El título de esta porción, como hemos visto, significa mira, he aquí, observa. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que escoger? El monte Gerizim o el monte Ebal. Recordemos que esta porción inicia con estas palabras: he aquí, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyen los mandamientos que el Eterno vuestro Dios, que hoy prescribo, y la maldición, si no oyen los mandamientos de Adonai vuestro Dios y se apartan del camino que yo les ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido.
Entonces, el Eterno, a pesar de que está poniendo estas dos opciones delante de nosotros, nos exhorta a que, dice, y cuando el Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de Moré, porque ustedes pasan el Jordán para ir a poseer la tierra que el Eterno vuestro Dios le da, y la tomarán y habitarán en ella. Cuidarán pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de ustedes. Entonces el Eterno ordena a los israelitas que inmediatamente antes de entrar en la tierra prometida, deben parar entre los dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. En el Gerizim iban a poner las bendiciones y en el monte Ebal las maldiciones. La tierra entre los dos montes se llama Siquem. Y recordamos qué sucedió en Siquem. Bueno, en los estudios que tuvimos en el libro de Génesis aprendimos que Siquem es el lugar de la promesa del eterno Abraham y simboliza el lugar donde habita el abrigo del Altísimo. En otras palabras, es sinónimo de caminar en obediencia con el Eterno. El nombre Siquem en el hebreo es la palabra Shechem, que significa hombro y también espalda o una región superior posterior. Entonces, cada palabra del Eterno tiene un significado especial. El pueblo está en este momento parado en Siquem y de allí puede ver el monte Gerizim o el monte Ebal. El cuello y los hombros sostienen la cabeza. Son las partes del cuerpo que nos permiten mover la cabeza en la dirección en la que nosotros queremos. Entonces, ¿qué significa entonces todo esto, hermanos? El Eterno pone al pueblo escogido en el valle de la decisión antes de entrar en la tierra prometida. Y es el hombre, o sea, es el ser humano el que decide a dónde va a mirar. ¿Miraremos al monte de la bendición o miraremos al monte de la maldición? En el monte de la bendición, si se decide seguir con sus mandamientos, miraremos o al monte de la maldición si decidimos o nos desobedecer o nos resistimos a obedecer los mandamientos del Eterno. Entonces, estos dos montes representan el bien y el mal. Y es interesante que el poder del pacto hecho por el Eterno con su pueblo hace miles de años es todavía visible en este tiempo, actualmente en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque si usted va a poder percibir que el monte Ebal es seco y sin vegetación, mientras que el monte Gerizim está lleno de vegetación y de vida. ¿Es esto una coincidencia? No, hermanos. Se cumple la palabra del Eterno. Entonces, hoy en día, en este momento, en este estudio, debemos decidir para dónde vamos a mirar. ¿Escogemos las bendiciones en el monte Gerizim o vamos a decidir las maldiciones y miraremos para el monte Ebal? Y es triste, hermanos, que cada vez más nosotros podemos escuchar a personas tanto en la cristiandad como en este camino en el que nosotros ya estamos transitando de la Torá, decir que todo lo negativo para Israel o la iglesia fue eliminado. Si usted se pone a observar y usted habla con una persona, vamos a poner un rabino, sabemos que las bendiciones de la escritura son para Israel.
Pero si usted habla con un cristiano, le va a decir que Israel fue destituido como pueblo del Eterno y que todas esas bendiciones son para la iglesia. Contrario a lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la iglesia es parte de Israel. Y nada negativo ha sido quitado. El Eterno ha sido enfático desde el principio. Nosotros somos su pueblo, nosotros vamos a tener bendición, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? La obediencia. Entonces, es lamentable escuchar personas hoy en día, incluso con la esperanza de muchos, que es el rapto, que dicen que no van a pasar por tribulación. O sea, nada de lo negativo es para ellos. Incluso tienden a decir que ellos van a ser llevados en el rapto y que todo lo que va a suceder le va a pasar solamente al pueblo de Israel. Vuelvo y les digo, totalmente contrario a lo que enseña la palabra, porque la palabra es clara y lo estamos viendo en esta porción. El Eterno dice, pongo delante de ti hoy la bendición y la maldición. La bendición si me obedeces y la maldición si tú decides desobedecerme. Ahora, recordemos algo. El Eterno siempre dice, escoge el qué? Bendición. Escoge la obediencia. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Entonces, el Eterno no va a cancelar lo malo, no va a cancelar la maldición cuando uno desobedece. Ahora, Él es fiel a su palabra. El que rechaza su palabra va a cosechar las consecuencias. Ahora, si esa persona se arrepiente, el Eterno lo perdona, pero aún así tiene que enfrentar las consecuencias de su decisión. Entonces, eso de que el Eterno va a quitar todo lo negativo, eso no es verdad. Porque quien decide si nos vamos con la bendición o nos vamos con la maldición, somos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos el poder de tomar esa decisión. Entonces, vemos que esta porción comienza con algo muy enfático y es cuando él dice que él pone hoy, hermanos, delante de nosotros esa bendición y esa maldición. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? Hermanos, la palabra para hoy en hebreo es hayom. Y cuando aparece Yom por segunda vez en la escritura, el Eterno nos aclara que la bendición es un ejad, que es amor y unidad. Y miren lo interesante de todo esto. ¿Por qué usted cree? Y eso lo vamos a ver con un poco más de detalle, un poco más adelante en el transcurso del estudio. ¿Por qué casi siempre esta porción coincide cuando vamos a entrar en el Rosh Hodesh de Elul, del mes de Elul? ¿Por qué? Porque existe solo un día que es completamente divino, aparte del Shabbat. Ese es un Yom Ejad. Y este día es Yom Kippur. Ese día es Yom Kippur. En Yom Kippur fue el día en que Moisés descendió del Sinaí con las segundas tablas, que es lo que nosotros hoy conocemos como los 10 mandamientos, y todo el mes de Elul y Rosh Hashanah dicen que es como la escalera para la preparación de ese día cuando Moshe bajó del Sinaí. Entonces, la luz, la Or en la Torah, es también llamada un Yom. Y Yom, según nos enseñan los rabinos, tiene que ver con amor y tiene que ver
con unidad. También nos habla de que la luz tiene que ver con el día y la oscuridad tiene que ver con la noche. Entonces, fíjense lo que el Eterno está haciendo aquí. El Eterno nos está diciendo, hoy yo pongo bendición, o sea, la luz. Salimos de la oscuridad. Si tú decides caminar en mis caminos y obedecerme, pero las consecuencias de no obedecer es oscuridad, es maldición. Si nosotros leemos estas palabras cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta que lo que el Eterno nos está diciendo es que Él está poniendo ante nuestros ojos ambas posibilidades. Y nosotros, como hemos estado viendo, somos lo que decidimos qué decisión, qué camino vamos a tomar. Y muchas veces, hermanos, hemos pasado por alto un punto muy importante acerca de la aceptación de Israel en este pacto que Moshe está aquí enfatizando al pueblo. No es si Israel lo acepta, que ellos reciben las bendiciones de ese pacto. Y si lo rechazan, ellos van a recibir las maldiciones contenidas en el pacto. No. Es que si eligen no aceptar el pacto, si deciden rechazar la oferta de amistad con el Eterno, entonces lo que va a suceder es que Israel va a ser desechado y va a ser colocado en el mismo lugar que los pueblos de las demás naciones. Ya Israel, o por lo menos la porción del pueblo que decide no, ¿verdad?, seguir las instrucciones del Eterno, no van a ser vistos como parte de un pueblo escogido y separado para el Eterno. No serán elegibles para recibir las bendiciones especiales que están contenidas en la Torá, ni van a estar sujetos a maldiciones especiales más que cualquier otra nación. Van a ser juzgados y mirados de la misma manera. El acuerdo es que si aceptan el pacto, si aceptan entrar en una relación especial de pacto con el Eterno, entonces van a estar sujetos a sus bendiciones y maldiciones. Las bendiciones provienen de seguir los términos del acuerdo, del pacto. Y las maldiciones vienen de violar los términos del pacto, o sea, quebrantar sus leyes. Es por esto, hermano, que justamente hoy estaba yo hablando con una hermana y le explicaba que nosotros no podemos imponer nuestras creencias en los demás. ¿Por qué? Porque si usted fue llamado y usted decidió separarse y usted decidió ser parte del pueblo de Israel, comer kosher, guardar Shabbat, guardar las fiestas, cuidarse con su vestimenta, eso es para usted. Usted no puede imponerle a otra persona que coma como usted. Usted puede enseñar con su ejemplo. Usted puede ser luz con su testimonio. Pero no es para que nosotros ni estemos diciéndole a la gente, mira, te vas para el infierno si tú no haces eso. No, hermanos, aquí en esta porción el Eterno nos lo está dejando bien claro. El pacto es para su pueblo, es para aquellos que escuchan el llamado y deciden caminar bajo los estatutos, las regulaciones del Eterno. Las maldiciones y las bendiciones solo van a aplicar, amados hermanos, a aquellos con quienes el Eterno ha hecho pacto, no con las demás naciones. Por ejemplo, la aceptación por parte de Israel de la Torá, de los 10 mandamientos en el monte Sinaí,
no pone a las naciones del mundo bajo maldiciones de la Torá. Y esto es importante que nosotros lo entendamos hoy, porque es un error común pensar que aquellos que no están bajo el pacto sufren maldición y que aquellos que están bajo el pacto van a recibir bendiciones automáticamente. Eso no es así, porque usted puede recibir el pacto y comenzar a desobedecer. Y esto nos ayuda a nosotros a cimentar la razón por la que Pablo explicó profundamente que los gentiles son injertados en Israel, lo que significa que cuando usted llega a la fe a través de Yeshua, usted no es parte de una iglesia o de una denominación. Somos injertados en el pueblo de Israel, en sus pactos, con los mismos derechos y los mismos deberes que los miembros que nacieron en el pueblo. Y esto es importante, amados, que lo entendamos. Cuando tú y yo aceptamos a Yeshua hace mucho tiempo, aceptamos todos los términos del pacto del pueblo de Israel, no solo aquellos que nosotros queremos o que nos inclinamos o que preferimos seguir. Es todos los pactos. Entonces, Jeremías 31 explica que el Eterno va a crear un pacto nuevo, pero es con su mismo pueblo. Lo dice claro, con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero el pacto era nuevo en el sentido de dónde iba a ser colocado ahora. En el monte Sinaí, en las dos tablas con las que Moshe baja, pero aquí en Jeremías, el Eterno dice que lo va a colocar en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos cumplir su palabra, que nadie nos tenga que decir qué hay que hacer, porque cuando Él la pone en nuestra mente y en nuestro corazón, algo en nosotros nace y es un deseo de agradarle y de hacer las cosas con excelencia para Él. Entre el Eterno, la casa de Judá y la casa de Israel, tenía que haber un nuevo pacto. Y no era un nuevo que estaba volviendo al antiguo, como también hoy se enseña. No. Era el lugar donde ese pacto iba a ser colocado. El versículo 1 del capítulo 11 comienza con la regla básica fundamental para Israel, que es también la actitud con la que nosotros como pueblo debemos entrar en una relación de pacto con el Eterno. Ámalo. Fíjate que inmediatamente al decir ámalo, estableces lo que eso significa. Obedecer sus leyes, sus reglas y sus mandamientos. Y aquí podemos ver que hay una relación directa y una conexión entre amar al Eterno y obedecer sus mandamientos. Recordemos que Yeshua lo enfatizó muy bien en el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 19 al 24, cuando dice, dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo, tú también vivirás. Cuando llegue ese día, sabrán que yo estoy unido a mi Padre y ustedes a mí y yo a ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me revelaré a él. Fíjense
que Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿qué ha sucedido, Señor? Que te vas a revelar a nosotros y no al mundo. ¿Y qué le contestó Yeshua en el versículo 23? Yeshua le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, estos versículos nos dejan muy claro que para poder aceptar y cumplir los mandamientos, debe haber en nosotros un amor profundo por el Eterno. El tipo de amor que no cuestiona, que no pone condiciones, es un amor reverente que solo busca una cosa, agradar al nuestro Elohim. Entonces Yeshua dijo que él y su padre, o sea, el Ejad, vendrían y vivirían con nosotros. Ahora bien, hay un cambio sutil, pero muy importante en el tema de la parashá, y que es que se trata en Deuteronomio 11, en comparación con lo que vimos en el capítulo 10. En el capítulo 10, el tema es la aceptación o el rechazo de la relación del pacto con el Eterno. Israel decide entrar en la alianza que se le ofrece o no. Pero ahora aquí en el capítulo 11, que es lo que estamos enfatizando, el tema es que una vez que aceptamos el pacto, la siguiente decisión para ti, para mí, para el pueblo de Israel, es la obediencia o la desobediencia a los términos del pacto y cuáles son las consecuencias para cada una de nuestras decisiones. Israel, en Deuteronomio capítulo 10, entra en el contrato, lo que nosotros llamamos el pacto nupcial, la que tú vas con todos los términos que el Eterno le presenta. El Eterno le dice a Israel, yo voy a ser tu Elohim y tú serás mi pueblo. Aquí el Eterno le presenta a Israel a través de Moisés sus condiciones. Ahora depende de Israel entrar o no en el contrato que el Eterno le propone. Ahora, si deciden no entrar, es lo que hemos estado explicando, entonces no hay un castigo, porque tenemos libre albedrío. Ahora, aquí en el capítulo 11, la escritura nos dice que ellos aceptaron el pacto con el Eterno. Ellos entraron en un contrato con el Eterno. Así que ahora, en este capítulo, lo que se está contemplando es cuáles serían los resultados, las penalidades, si se violan los términos del contrato y cuáles serían las bendiciones si Israel cumple con su parte del contrato. Por lo tanto, Moisés en el versículo 8 le dice al pueblo, si quieres experimentar las bendiciones que el Eterno tiene para ti en Canaán, entonces obedece los mandamientos del Eterno. La conclusión es simple, hermanos. No tenemos que complicarnos y que estar buscando y que sacarle la raíz cuadrada. La conclusión es simple. El simple hecho de nacer hebreo no es suficiente para que tú seas bendecido por las cosas buenas de esta tierra o las bendiciones que va a recibir el pueblo. Más bien, lo que aquí se nos está diciendo es que nosotros, cuando somos injertados a través de la fe en Yeshua, en el pueblo de Israel, también tenemos que ser obedientes a la alianza, a ese pacto que nosotros aceptamos. La obediencia es la clave de todo. Entonces, en los siguientes versículos hay algunas ideas interesantes que nosotros podemos apreciar
y que fueron particularmente importantes para el pueblo de Israel y que también son sumamente importantes para nosotros hoy día. Y es que se hace una comparación y contrasta la tierra de Egipto con la tierra de Canaán. Moisés dice que Canaán no es como Egipto, porque en Egipto tenían que trabajar para conseguir agua en sus campos, pero en Canaán el Eterno rociará los campos con agua para ellos. Egipto era una tierra relativamente plana, pero Canaán es generalmente montañosa con valles. Egipto era como cualquier otra tierra del planeta Tierra, que se convirtió, ¿verdad?, en lo que sus habitantes hicieron de ella. Pero Canaán no, hermanos. Canaán, dice el Señor en el versículo 12, que Él es el que cuida y atiende la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 29, se nos está enseñando algo muy importante. Dice, cuando el Eterno tu Dios te lleve a esa tierra en la que vas a entrar para tomar posesión, Él va a poner delante de ti la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Estos dos montes estaban en el oeste del jardín, en dirección a la puesta del sol, en la tierra de los cananitas que habitaban el Arabá. El Eterno le ordena a los israelitas inmediatamente, antes de entrar en la tierra prometida, que debían detenerse entre estas dos montañas. ¿Para qué? Para que pudieran tomar la decisión de si iban a vivir en bendición o en maldición. El Eterno declaró que su pueblo era una nación santa y un sacerdocio real. Nada contaminado, nada impuro podía entrar en su lugar santo y tampoco va a entrar en la Nueva Jerusalén. Ser un sacerdote era ser llamado apartado y nosotros debemos vivir apartados, separarnos de lo profano, porque el Eterno dice claramente que lo santo no puede estar donde está lo profano. Separar lo santo de lo profano, sin saber lo que es santo y lo que es profano, a los ojos del Eterno, no a los ojos del hombre, es lo que puede determinar nuestras decisiones, porque nosotros tenemos que ver lo que es santo y profano para el Eterno, qué es lo que Él considera limpio. Y esto solamente lo podemos hacer cuando estudiamos su palabra, porque ahí es donde está el corazón del Eterno. El Eterno nos enseña que hay fiestas sagradas, que hay días sagrados, que hay días que Él escogió para reunirse con nosotros, su pueblo, que hay alimentos que podemos comer y otros que no podemos comer, que no podemos vivir en idolatría porque Él no comparte su gloria. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que está sucediendo en el mundo hoy día? Muchos están enseñando cosas totalmente contrarias y alejadas de la Torá, celebrando fiestas paganas y diciendo que la Torá fue abolida, cuando es la misma Torá la que nos dice que si estamos obedeciendo o no el pacto, si estamos viviendo una vida con santidad y si estamos siguiendo o continuando con el pacto que nuestros antepasados hicieron y que nosotros mismos también hicimos con el Eterno, entonces en algún punto de nuestras vidas, hermanos, vamos a tener que escoger o el monte Gerizim o el monte Ebal. Es una decisión que tenemos frente a nosotros día a día. Día a día. No podemos olvidar cómo inicia la porción. Hagamos de esto un examen diario
Que oigamos la voz del Eterno diciéndonos, he aquí yo pongo delante de ti hoy la bendición y la maldición. La bendición si me obedeces y la maldición si me desobedeces. Entonces, ¿qué voy a escoger? ¿Qué voy a escoger? Cada día en el Monte Ebal estaba situado a 940 metros sobre el nivel del mar. Este estaba al norte. Y el Monte Gerizim, ubicado a 880 metros sobre el nivel del mar, estaba ubicado al sur. En el valle entre los dos, como acabamos de estudiar, se encontraba la ciudad de Shechem o Siquem. Y aquí había una ruta importante que pasaba por ese lugar y que conectaba a Israel con el resto del mundo. Aquí fue donde Abraham construyó su primer altar al Eterno en Génesis 12 del 6 al 7. Y también allí fue sepultado Joseph, de acuerdo al libro de Josué, capítulo 24, versículo 32. Entonces, el pueblo, al colocarse en Siquem, mirando hacia el norte, estaba mirando la montaña Ebal y al sur la montaña de Ebal, pero atrás estaba Jerusalén. Entonces, hermanos, la decisión es nuestra. ¿Qué vamos a escoger? ¿Escogeremos vida o escogeremos muerte? Como dice el Eterno, escojamos la vida para que nos vaya bien. Y el Eterno ordena a los israelitas que inmediatamente antes tenían que tomar esa decisión. Entonces no era algo que ellos pudieran tomar a la ligera. Esto era algo importante. Luego, la porción nos habla de que tenían que destruir los ídolos. Pero el lugar del Eterno, tu Elohim, escogiera de entre todas sus tribus para poner allí su nombre para su habitación. Eso buscarás y allí tú te irás. Y allí vas a traer sus holocaustos, sacrificios, diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, sus votos. ¿De qué lugar el Eterno estaba hablando? De Jerusalén. Y estos versículos nos hablan de dos cosas muy importantes. Una es que como creyentes debemos tener un lugar donde nosotros congregarnos, donde nosotros nos congreguemos con nuestros hermanos, donde llevemos nuestras ofrendas, donde podamos crecer entre hermanos, porque el Eterno no le interesa que estemos sin dirección, sin rumbo, sin comunión. Hay un aspecto profético en este mandamiento que es muy importante, que tenemos que tener en cuenta. Cuando la palabra dice, el lugar que el Eterno, su Elohim, escogió de entre todas sus tribus para poner allí su nombre, para su habitación, que buscarás y allí irás. ¿Qué tienen que ver con nosotros los creyentes no hebreos? Con nosotros los creyentes en Yeshua. La respuesta está en Efesios capítulo 2 y Romanos capítulo 11. Cuando aceptamos el sacrificio de Yeshua en nuestra vida, somos hechos parte del olivo de Israel, que está siendo injertado en lugar de ramas cortadas con incredulidad, siendo parte del olivo de Israel, recibiendo la misma savia que corre a través de nosotros y que nos sostiene, según el texto bíblico. Entonces, con Yeshua, nosotros somos partes de Israel y tenemos las mismas promesas, el mismo Elohim, la misma ciudadanía.
La sangre de Yeshua nos hace parte del pueblo de Israel, pero también tenemos, hermanos, las mismas responsabilidades. Que nunca se nos olvide esto. Recordemos que todo lo que está en la Escritura es para usted y es para mí. Ezequiel capítulo 47, del 13 al 23 dice, el Señor Dios dice esto, estos son los límites de la tierra que repartirás en herencia entre las 12 tribus de Israel. Hijos, yo José recibirá 2 porciones. Este es el territorio que repartirás entre las tribus. Lo repartirás por suerte, como heredad para ti y para los extranjeros que vivan entre ti y que den a luz hijos que vivan entre ti. Porque tú no serás diferente de los nativos de los hijos de Israel, sino que tendrán una heredad contigo entre las tribus de Israel. Le darás al extranjero una heredad en el territorio de la tribu con la que vive, dice Adonai. Entonces Ezequiel está aquí profetizando acerca del fin. En el momento en que el tercer templo será construido. Y el Eterno nos dice por su palabra que la tierra prometida finalmente será dividida entre las tribus y los extranjeros que se han unido a ellas. Entonces, no hay otra manera, hermanos, de entrar en las promesas, solamente a través de Yeshua. La entrada a la Nueva Jerusalén es a través de 12 puertas y cada puerta tiene un nombre, el nombre de una tribu. No hay puerta para otra religión, no hay puerta para una denominación. 12 puertas, 12 tribus de Israel. Una vez que hemos recibido a Yeshua como nuestro Salvador, nuestro lugar está en el olivo de Israel. Y según el texto de Ezequiel, los extranjeros, o sea que ya hemos estudiado mucho qué es eso, los diferentes tipos de gentiles, los que estaban lejos en un tiempo y ahora hemos sido acercados, seremos considerados parte del pueblo con los mismos beneficios, pero también con la misma responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que para el Eterno no hay diferencia entre el que es descendiente físico de Abraham y un extranjero, o sea, un gentil redimido por la sangre de Yeshua. Al final, hermanos, antes de entrar en la tierra prometida, seremos asignados a una tribu. ¿Cuál? No sabemos. La escritura dice que Yeshua sabe a cuál pertenecemos y eso es lo único que nos debe importar. Si somos parte de Israel y por nosotros corre la misma savia y la misma raíz nos nutre, lo que hacemos al rechazar los mandamientos y las enseñanzas del Eterno es grave. Es grave. Porque como parte del pueblo estamos supuestos a obedecer. Entramos en el pacto y entramos en la tierra prometida por obediencia. Por obediencia. Y no estoy hablando de fanatismo ni de creernos superiores a los demás. No, amados hermanos. Estoy hablando de que debemos entender nuestra identidad, que somos parte de un pueblo, pero también tenemos responsabilidad por ser parte de ese pueblo. Los apóstoles resumieron en 4 las ordenanzas iniciales para los nuevos creyentes. Más tarde, estoy hablando de Hechos capítulo 15, versículos
20 en adelante, voy a leer el 20 primero, dice, en cambio, debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Esto era lo primero que se le enseñaba a una persona que retornaba al pacto. Pero miren lo que dice el 21. Aprenderán en la sinagoga todos los sábados los otros mandamientos. ¿Por qué? Porque los Shabbat se enseñaba la Torá en las sinagogas. Entonces, obedecer, prestar atención, es lo que el Eterno nos está hablando aquí en esta porción. Mirar más profundamente. No pierdas la vista de las cosas importantes. Shema Israel significa escuchar y actuar. Guarda y escucha. No debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y estos versículos reiteran que hacer la voluntad del Eterno, lo que el Eterno nos ordenó, es el único camino, hermanos, para el éxito, es el único camino para nosotros ser redimidos. Presta atención, dice Yeshua en Apocalipsis 22 del 14 al 15. Voy a venir pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo con lo que ha hecho, hermanos. Yo soy el Aleph y la Taf, el primero y el último, el principio y el fin. Primera de Pedro 5:4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirás la gloria como tu corona inaccesible. Esta porción nos habla de esa transición, de la exhortación a la obediencia al Eterno. También encontramos leyes sobre el lugar que el Eterno escogería para poner su nombre, Jerusalén. También el Eterno da otras instrucciones, como por ejemplo, Moisés recordó al pueblo el Pesach, la salida de Egipto. Y Moisés repite las 3 primeras fiestas de peregrinaje, las fiestas de primavera. Vuelve a recordarla a esta nueva generación. Y les dice, cuando estaban en el desierto tenían simplemente que ir al tabernáculo de reunión. Sin embargo, al entrar a la tierra, deberán ir al territorio de la tribu y a la ciudad escogida por el Eterno. ¿Recuerdan el relato de Yeshua con la samaritana? Para los samaritanos, el lugar donde ellos debían ir a adorar al Eterno era el monte Gerizim. Por eso Yeshua le dijo a la samaritana que los judíos sabían dónde era que tenían que ir a adorar y que el Eterno estaba buscando adoradores en espíritu y verdad. Porque no somos nosotros, hermanos, los que decidimos cómo ni dónde. Es el Eterno. Y Él lo dijo aquí en esta porción. Al lugar que yo escogí. Y es el problema de muchos hoy día. Hacemos las cosas a nuestro parecer y muchas veces incluso llegamos a decir que el Eterno nos dijo cuando el Eterno no ha hablado. Con eso tenemos que tener mucho cuidado porque el Eterno sí ha hablado en su palabra. Y Él ha dicho cómo, cuándo y dónde debemos adorarle.
En esta porción se nos habla del arrepentimiento, la salida de Egipto. Fueron cosas que sucedieron rápidamente, hermanos. Y Moisés se lo está enseñando a esta nueva generación. La regeneración espiritual de nosotros los creyentes en Yeshua también ocurre así, hermanos, en un instante. En un instante donde rendimos nuestra vida al Eterno, donde vemos nuestro pecado, nuestra iniquidad, nos arrepentimos y reconocemos que Yeshua es el Señor de nuestras vidas y la fuente del perdón de nuestros pecados. Ese nuevo nacimiento, ese acto de cambiar, de querer caminar en los mandamientos, no es un proceso de tiempo. Surge de escuchar el llamado y decir sí a ese llamado. Lo que Yeshua llamó nuevo nacimiento es esa regeneración, ese cambio, esa transformación que sucede en cada creyente. Y es una transformación que nos trae paz, nos trae seguridad espiritual, paz mental, pureza moral. Cada creyente en Yeshua experimenta un cambio radical en su vida. Por eso Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Yeshua el Mesías, nuestro Salvador. Entonces, todo esto debe ponernos a pensar. El Eterno ha prometido perdón de pecado y la certeza de salvación en su nombre para aquellos que están sedientos de perdón y de una nueva vida. Él ofrece esas aguas frescas de salvación que han sido derramadas a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, con arrepentimiento y perdón. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Yeshua abre las puertas para que todo aquel que ponga fe en él entre en el pacto. Eso es lo más maravilloso de todo esto. En esta parashá, Moshe está repitiendo una de las leyes más destacadas de la Torá, y es cuál es la comida que debemos comer como parte del pueblo. Él vuelve y recalca. Ya ellos están a punto de entrar en la tierra prometida y sabemos que inmediatamente entraron el maná César. O sea, ¿por qué hacer tanto hincapié? Porque iban a estar en comunicación, en contacto con otras naciones, que era importante recordar que hay cosas que nosotros como pueblo no podemos comer. Cuando el creyente de origen no judío o no hebreo comienza a caminar en la Torá, tiene también que adoptar ese cambio en la alimentación. Porque no podemos venir aquí y pensar que vamos a ser, ¿verdad?, solamente elegible para las bendiciones y que nosotros no tenemos que hacer nada. Tenemos que cumplir nuestra parte, hermanos. Y así como decimos que Yeshua no vino a abolir la Torá ni los profetas para defender la vigencia de la Torá, también debemos ser justos en reconocer que comer kasher
no ha cambiado, que todavía aplica el día de hoy y debemos guardarnos, debemos cuidarnos, porque eso es importante para el Eterno también. El Eterno nos regala esta porción cerca del mes de Elul. ¿Para qué? Para que podamos abrir nuestros ojos, para que podamos ver más allá de la rutina diaria, de los problemas, del ruido, de la confusión. Vamos a entrar en el mes de Elul. ¿Qué pasa en el mes de Elul? Comenzamos a hacer la Selijot, las oraciones para mirar hacia adentro y comenzar a ponernos a cuentas con nuestros hermanos y con el Eterno. ¿Para qué? Para que podamos llegar preparados a las fiestas de otoño. Y este mes de Elul es un mes donde cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Estoy eligiendo bendición o estoy eligiendo maldición? Esta porción, Re'e, nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos y a entrar en una relación de tranquilidad y paz con nuestros hermanos. Hoy, si elegimos la bendición y no la maldición, entonces también debemos elegir ser personas que construyamos y no destruyamos a los demás. Ser luz para aquellos que todavía están en oscuridad. Elegir el camino de la Torá para poder encaminar a aquellos que todavía están en confusión. Eso es escoger la bendición. Es fácil, nadie ha dicho que lo es, pero con el Eterno, como poderoso gigante caminando entre nosotros y con nosotros, sabemos que venceremos. Y por último, quiero comentar la Haftará de esta semana. Recordemos que estamos en 7 Haftaró y la de esta semana nos dice en Isaías 54 que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Tú triunfarás sobre toda lengua que te acuse. Aleluya. Entonces, en diferentes momentos de nuestra historia, este versículo ha sido interpretado de muchas formas. En los tiempos de la Inquisición, el pueblo de Israel, que no aceptó la conversión, fue expulsado de España. Muchos de ellos huyeron a tierras árabes, donde fueron amenazados a convertirse al Islam o a morir. Y reflexionando sobre esta situación que fue muy difícil para el pueblo, Isaac Arbabanel dijo lo siguiente, él dice que el profeta Isaías escribió que ninguna arma forjada contra ti prosperará y que el pueblo de Israel iba a triunfar sobre toda lengua que le acusara. Por un lado, hoy vemos muchas religiones cuyos seguidores dicen que ellos son el pueblo escogido, que tienen una supremacía por su fe, y usted ve debates sin fin. Pero sabemos, hermanos, que el Eterno no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y su palabra es un sí, un amén. Y Él no ha desechado su pueblo. Las palabras de este Señor deben hacernos comprender
que aquel que va con nosotros es mucho más grande que aquel que está en el mundo. Y que aunque el pueblo de Israel ha tenido que pasar por muchas vicisitudes, ha sido perseguido, difamado, donde quiera que llegan son maltratados, ultrajados, pero aún así se han mantenido fieles a la Torá y al Eterno. Y tal como lo anticipó Isaías, la agresión contra el pueblo de Israel persiste hoy día todavía. Fíjense lo que está pasando. ¿Cuántos documentales, cuántas entrevistas no están surgiendo hoy despertando antisemitismo? Solo que hoy la diferencia es que el antisemitismo se disfraza con la censura obsesiva contra Israel. Pero ese profeta Isaías también previó que nosotros no estamos solos en esto y que a pesar de la desesperación que muchas veces sentimos por diferentes situaciones que vivimos, el Eterno siempre guarda a su pueblo. Y esta es una parasha hermosa y muy profunda, hermanos. El Eterno nos está diciendo, Shema, escucha y obedece a Israel. Yo te digo que aquí hoy pongo delante de ti las bendiciones y las maldiciones si cumples o no cumples mis pactos. Elige pues, pero si tu decisión es sí, ven a mí amándome profundamente y a través de ese amor guardarás mis estatutos, mis mandamientos y yo sabré que eres mi hijo. Vendré y estaré dentro de ti y te amaré y me deleitaré contigo. Esto es hermoso, hermanos. Que estas palabras nos motiven a Shema y Re'eh todos los días de nuestra vida. Que escuchemos y actuemos y aprendamos a mirar más allá de lo que vemos con los ojos del corazón, para que cada día elijamos la obediencia, elijamos caminar en sus estatutos, porque esto es lo que nos trae vida y vida en abundancia con nuestro amado, con aquel que siempre va a estar con nosotros, caminando con nosotros. Shabbat Shalom, hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta noche. Espero que haya sido de mucha bendición, como también lo fue para mí. Tengan un bendecido resto de Shabbat.